Muchas gracias por acompañarnos. Va a ser un tema interesante, ha causado mucha discusión de cómo es el tema y cómo relacionamos el Islam con la arquitectura. Es bien interesante, es bien interesante. Esto es parte de lo que la Fundación hace, es tratar de llevar que sea la historia, vuelva a ser cercana a nosotros. Lamentablemente nos perdimos en el camino un tiempo. La cátedra de historia fue retirada de los colegios, de los pensos de los colegios, una cosa, afortunadamente ya la retomaron y se volvió a implementar. Y la misión nuestra es esa, básicamente contar la historia, pero contarla además con gracia, ponerle un poquito de sabor al tema porque que se vuelva interesante. ¿Ok? Ahora que venía del hotel, me recordé de algo que sucedió en Irak, hablando del Islam. Un campesino iraquí tenía su finca, dentro de la finca tenía un lago, y él un día se acercó al lago a ver cómo estaba y encontró varias burkas, que es el vestido de las mujeres en Irak. Encontró varias burkas en la orilla. Dijo, ¿y esto tan raro qué es? Y volteó a mirar hacia el lago y efectivamente ven unas 4 mujeres bañándose en el lago y se retiraron rápidamente hacia el centro del lago para tapar su cuerpo y que no las viera desnudas. Entonces una de ellas le dijo, señor, por favor retírese, que nosotros no queremos que usted nos mire. Y el campesino dijo, señora, no, me interesa, yo no vine aquí a mirarlas, fue por coincidencia, yo vine y fui a alimentar mis caimanes. Entonces ya se imaginarán lo que pasó después. Pero eso tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy. Y tiene que ver por lo siguiente. Digamos que la moraleja de esto es que no importa qué cultura, siempre habrá recato, siempre habrá privacidad, pero también siempre habrá respuestas con inteligencia y picardía como referimos. Y cuando uno habla de Islam, pues obviamente está conectado con cultura, obviamente está conectado con religión y obviamente está conectado con una historia riquísima. Los musulmanes, lamentablemente lo que ha pasado, lo que está pasando, de que los culpan de ser una sociedad agresiva y todo, pues uno ve el Islam, es muy diferente, es muy diferente. Lo que pasa es que desafortunadamente hay unos grupos extremistas que son los que se han encargado de hacer unos ataques y todo, y bueno, la defensa de los demás países es discriminar un poco. Pero bien, haciendo esa pequeña introducción, quiero presentar a Luis Felipe, que es nuestro conferencista el día de hoy. Permítame, miro aquí la hoja de vida, porque eso sí no me lo perdí. Entonces, para poderle contar, Luis Felipe es paisa, nació en Medellín, ahora lo van a ver con ese acento bogotano que tiene. Estudió arquitectura en la Universidad EAFIT. Mira, saqué esto, pero no las gafas. La edad no perdón. Bien. Entonces, especialista en Magíster en Psicología del Consumidor de la institución universitaria Konrad Lorenz de Colombia, un Magíster en Identidad Medieval Europea de la Universidad de Lleida en España, estancia científica en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, España, estudiante de doctorado en la Universidad Paolo de Alibere, en España, profesor catedrático de universidades como la Bolivariana, la Javeriana, la San Buenaventura, la Remington y la Salle College, coordinador temático, programa Tardecitas de Historia. Él está jugando de local porque pertenece a nuestra fundación y maneja, yo creo que el programa más lindo de la fundación, y es todo esto que están viendo ustedes, lo vivimos en los colegios también, para enseñarle a los niños historia, y él es el encargado de ese programa. Bien, conferencista en varias universidades, tanto nacionales como extranjeras, y ha escrito tanto artículos como libros. Uno de ellos está aquí a la entrada, por si acaso quieren llevarse un poco de la historia del Islam y aprovechan que el autor les ponga el autor. La firmita. Bueno, no quiero demorarnos más. Mi doctor Luis Felipe, esta audiencia es toda suya. Bueno, muchas gracias, Fernando. Pues, si me escuchan bien ahí, o quieren que hablemos más bien así, o mejor con micrófono, listo. Yo creo que con micrófono. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia. Yo sé que este tema es bastante inquietante, sobre todo cuando uno tiene este tipo de títulos del Islam a la arquitectura, porque uno está acostumbrado a entender la arquitectura desde un punto de vista o una perspectiva, digamos, artística, ¿cierto? Y no religiosa. Y cuando le hablan a uno del Islam, pues estamos hablando de una filosofía de pensamiento, ¿cierto? Que así nacen todas las religiones.
Esto es una travesía. Yo lo que les voy a explicar, algo es una travesía. Tengo que hacer referencia a algo importante, y es que David no tiene arquitectura, que apareció un errorcito ahí. Yo soy arquitecto de la Bolivariana, ¿listo? Pero para que tengan en cuenta, ¿listo? No, y además que yo también me había dado cuenta que ahí estaba, pero no les había dicho. Bueno, yo creo que voy a hacer una pequeña moción también, y es presentarles aquí a este señor que está aquí, que es Mahoma. Yo tengo un tío que él es titiritero y él nos hace esos muñecos, ¿cierto? Y nosotros tenemos en el festival, tenemos un programa que se llama El Festivalito, que es un programa paralelo para los niños, que lo hacemos aquí, y arrancamos, llevamos más o menos unas 80, casi 90 charlas para los niños sobre historia. Nos conectamos con los niños porque es una ciudad aquí en Villa de Leyva, y luego en la pandemia nos empezamos a conectar, se nos conectaba gente, niños de, miren, Honduras, México, Argentina, Uruguay, Paraguay, tuvimos gente de Ecuador, tuvimos gente de España, tuvimos gente de Canadá. Bueno, era maravilloso porque los niños pues se iban conectando, eran charlas entre 25 y 30 minutos, y ahora digamos que transformamos las charlas, porque ya los niños no quieren saber nada, o sea, quieren saber de celular, pero ya no quieren saber nada de Zoom, ni de Google Meet, ni nada de eso. Entonces ellos quieren videos, entonces estamos haciendo algo que se llama Minuticos por la Historia, ¿cierto? Que son videos ya mucho más prácticos y más específicos, pero la idea es contar la historia real, porque a los niños no se les puede decir mentiras, ¿cierto? Y eso para nosotros es muy claro. Nosotros tenemos que hacer unos guiones bien importantes, y hemos sacado, bueno, aparte de Mahoma, que me está acompañando ahí, pues la fundación ha sacado estos cuentos. Miren, el último que sacamos es Tesoros de la Colonia. El año pasado sacamos este, que es la historia de Antonio Nariño, que fue con el Ministerio de Cultura y el Museo de Antonio Nariño, y el primero que sacamos es Simón Bolívar. La idea de sacar son como unas cartillas donde los profesores inclusive pueden trabajar con los niños pintando, haciendo unos títeres, etcétera, etcétera. Entonces, pues quería hacer como la gabelita ahí para el festival, y bueno, agradecerles a la junta directiva del festival por permitirme estar aquí, porque yo también sé que es un espacio que pudo haber sido para otro historiador importante, pero bueno, esto es una parte muy linda de mi vida, porque es como un corte de donde voy en el doctorado. Ya me quedan solamente 6 meses, ya tengo que entregar la tesis, llevo ya más o menos en esta investigación unos 16, 17 años de toda esta transformación que tuvo, digamos, los 2 máster que hice, y fuera de eso entonces ya tenía pues que hacer el doctorado. Yo creo que yo voy a comenzar por acá. Yo me muevo mucho, por favor. Yo creo que lo mejor es que yo voy a ir avanzando, son muchas diapositivas, yo no me voy a ir, digamos, no quisiera presentar mucho texto. Yo presento más imágenes porque pues una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Entonces voy a comenzar rápidamente. Adelante. Miren, esta imagen me parece muy linda porque hace 2 años, yo no sé si ustedes se acuerdan, que aquí está América y ahí está el Sahara y hasta África, ¿sí? Yo no sé si se acuerdan que aquí llegó arena del desierto del Sahara, ¿sí? Y la cultura, no solamente la cultura, sino también las enfermedades, pues iban rotando en el mundo, ¿cierto? Así como, por ejemplo, la pandemia, que arrancó en un puerto muy específico y llegó en barco a todas partes, pues recordemos que lo primero, los que alcanzaron a cerrar los aeropuertos en la pandemia, pues llegó menos, y los barcos, ¿se acuerdan? En la Edad Media los barcos llegaban a puerto y por toda la peste, que después pues los buhones sobre todo, que se reproducían rápidamente, entonces a la gente la obligaban a estar en el barco afuera entre 30 y 40 días, por eso se llama cuarentena. Yo he aprendido mucho a que uno siempre tiene que estudiar la etimología de las palabras, o cuando uno estudia la etimología de las palabras uno tiene el 80% de la historia. Entonces esto me parece muy lindo porque realmente lo que arranca en Persia, lo que arranca en Medio Oriente, sale por la península arábiga, y mientras se expande hacia el norte, ¿cierto? Por toda, digamos, Anatolia y llegando a Turquía, y que alcanza como a comprimir un poquito la parte occidental de Europa, pero también se expande por el norte de África, que ahorita lo vamos a ver, se llamó el Magreb, ¿cierto? Pero 611 años después de Cristo, o sea que estamos hablando que para el Islam nosotros no estamos en el año 2023, eso es muy importante tenerlo en cuenta, como para, digamos, la religión judía, nosotros tampoco estamos en el año 2023, ¿cierto? Estamos en el año 5000 y pico, ¿cierto? Y para los islámicos estamos en el año más o menos 1400 y pico, ¿cierto? Eso es importante tenerlo, porque uno dice, no, sí, estamos en el año 2023 en todo el mundo, pero no es así. Entonces esta imagen me parecía importante. Yo creo que pasemos.
y se van a dar cuenta por qué. ¿Dónde nace la intención? Adelante, miren, yo soy arquitecto, como les digo, y estudié psicología del consumo. En psicología del consumo fue por algo que estaba estudiando y que estaba trabajando en ese momentico, que era arquitectura comercial, y me tocó leer muchísimo teorías, o sea, teorías de psicoanálisis, teorías de psicología, digamos de psicoterapia, y en eso empecé a meterme en la historia. Entonces empecé a escribir un libro, y el libro se llama Una Cruzada Dorada, y yo me inventé que el Santo Grial había llegado acá. Entonces ustedes me pueden decir, ay, pero ¿cómo así que el Santo Grial llegó acá? Si eso es esotérico, eso es como mitológico, eso es como que no tiene nada que ver con la historia científica de la historia, valga la redundancia. Pues imagínense que sí, porque es que la historia se compone también muchas veces de lo popular, de las juglas y del argot que tiene la gente, y no siempre se escriben. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que este es el territorio A y este es el territorio B, y resulta que cada uno llevó a su escribano, y está el rey, y se invade el uno al otro y el uno al otro, y resulta que gana el B, ¿cierto? Y resulta que el A, pues no le dice al escribano que vaya a poner ahí en la historia como tal de la humanidad, él le dice al escribano, oiga, no vaya a poner que perdimos, ¿cierto? Y en cambio aquí el otro se va a llenar de flores, ¿cierto? Pero resulta que el que se va a llenar de flores es el que dice quién ganó la batalla. El que perdimos no dice quién ganó la batalla. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que la historia también tiene una cantidad de caminos. Resulta que este documento que quedó de escribano de este lado B, pues se quemó y no quedó. Y resulta que quedó el documento del lado A que no decía quién había ganado. Entonces hay veces la transversalidad de la historia también nos juega una mala pasada, que eso es lo que se llama la propia transversalidad. Listo, entonces ahí comencé a leer mucho sobre el medioevo, y yo me dije, hombre, el medioevo, ¿cómo así que una época oscura? Yo, digamos, hombre, historia de Colombia, sí, muy bacano y todo, historia de Roma, sí, muy bacano y todo, historia de la prehistoria, inclusive, fíjense que esos conceptos se los hemos dado a los historiadores que carecen de sentidos. O sea, uno puede decir prehistoria, ¿cómo así que prehistoria, antes de la historia? Y simplemente se los hemos dado en la historia de la humanidad porque definimos que a partir de la escritura fue que comienza la historia, ¿cierto? Y luego historia moderna, y luego historia contemporánea, etcétera, etcétera. Pero eso me llevó a estudiar identidad medieval europea. O sea, yo quería entender, sobre todo en ese momento, por qué sí hubo un descubrimiento de una nueva tierra, ¿cierto? Porque para donde no existían otros dos continentes, entonces sí hubo un legado de descubrimiento, ¿cierto? Porque se hablaba de descubrimiento. Hay un autor que se llama Sergei Kinsinski, que él hablaba de esas noticias después de 1492, cómo le llegaban las noticias al resto del mundo, no solamente a esa Europa oriental y occidental, sino cómo le llegaban las noticias, por ejemplo, a Anatolia, cómo le llegaban las noticias a toda Persia, de qué era lo que habían encontrado acá, qué era lo que estaba sucediendo acá, inclusive después de la reforma y la contrarreforma, cómo era el mundo que se estaba generando aquí, ¿cierto? Y las noticias, ustedes no se imaginan, eran maravillosas. ¿Por qué? Porque los españoles vinieron aquí a hacer ciudades, a hacer hospitales. Yo no voy a juzgar la historia desde un punto y del otro, porque muchas veces, no, sí, yo le pregunto a los niños, por ejemplo, hoy en día, venga, ¿ustedes saben quién es Cristóbal Colón? Y me dicen, sí, el que vino a matar a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, esta mañana hablábamos de Gengis Khan, de Alejandro Magno, de Carlomagno, de Darío el Grande, de Ciro el Grande, de Napoleón, hablábamos de Cleopatra y Marco Antonio, ¿cierto? Entonces hablábamos de todo ese tipo de personajes importantes, y todos tuvieron que matar gente. Todos tuvieron que tener un proceso de conquista y un proceso de colonización que es diferente. Entonces eso es muy importante para esta historia que les voy a contar. Entonces estudié el máster de identidad europea. Luego estoy haciendo mi doctorado, como les digo, pues ya me regañaron, ya me dijeron, usted ya está en el último año, ya le damos otra renovación de otro añito, pues ya tiene que escribir. Entonces me lancé a escribir este libro. Es un libro netamente fotográfico, lo van a ver, ¿cierto? Pero que resume absolutamente todo, digamos, mi búsqueda islámica y cómo el Islam llegó a nosotros. Porque el patio como tal, que viene de pasto, es una palabra que viene de pasto, el patio es una evolución de la arquitectura romana, pero la adoptaron los islámicos que vivieron en la península ibérica, ¿cierto? No los árabes, porque los árabes sí llegaron y conquistaron la península ibérica, pero después de 7 siglos allá no existían árabes, allá lo que habían era íberos, ¿cierto? Que se convirtieron al Islam, porque acordémonos, árabes son de la península arábiga, ¿cierto? Es diferente a un islámico. Puede haber un francés islámico, un colombiano islámico, ¿cierto? O que practica el Islam,
¿cierto? Ambas son correctas. Miren esto, yo hice una pasantía, perdón, la anterior, yo hice una pasantía de investigación en la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Eso fue maravilloso. Los que conocen Granada saben que uno tiene la Alhambra allá enfrente y eso es surrealista, eso es impresionante desde el Albaicín, ¿cierto? Pero es porque tenemos como ese legado de algo que quedó, ¿sí? Es decir, cuando llegaron los reyes Fernando e Isabel, que le quitaron el poder a Boabdil, en 1492, el 2 de enero, es que fíjense que cuando uno entiende por qué no le daban platica a Cristóbal Colón en ese momentico, por qué no le daban apoyo, era porque ellos estaban en una yihad, entre comillas, entre esa herejía que llamaban herejía, por eso ellos les dieron el nombre de reyes católicos, ¿cierto? Fernando de Aragón e Isabel I de Castilla. Entonces, yo me fui para Granada. Obviamente las tres ciudades son la ciudad califal, que es Córdoba, que me imagino, si ustedes han visto fotos, es una maravilla, ¿cierto? Y Sevilla también, porque en Sevilla estaba la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, también me interesaba estar muy cerca, y desde Sevilla por todo el Guadalquivir era donde salía la empresa de las Indias, ¿cierto? Entonces eso durante 300, 400 años, allá entraba el oro y salía mucha gente, porque uno de los primeros, digamos, las primeras políticas, acuérdense, 2 de enero de 1492, entonces ya cuando sacan a Boabdil de Granada, luego empiezan, listo, entonces a ver, señor Cristóbal Colón, ¿usted qué es lo que quiere? Es que no le habíamos puesto atención. Entonces ya se sientan con él, entonces ya le explica, le creían, no le creían. Él lo que quería era hacer una ruta por las Indias, porque a él le habían dicho y había encontrado unos manuscritos de Marco Polo que decían que las tierras tenían casas con techos de oro y una cantidad de cosas. Entonces él quería llegar a Zipango, que Zipango era Japón, ¿cierto? Así le decían a Zipango, ¿sí? Él quería ir por el otro lado, pero se equivocó en el cálculo de la circunferencia de la Tierra, entonces él creía que era más pequeña, por eso a él le decían, hombre, estás loco, te vas a ir 3 meses y entonces los víveres, entonces ¿cómo vas a hacer? Y te vas a caer, porque todavía creían que la Tierra era plana, ¿cierto? Entonces te vas a caer, ¿qué va a pasar? Y pues como todo ese tipo de locos maravillosos esquizofrénicos en la historia de la humanidad, pues nos demostraron lo contrario, ¿cierto? Y como todos sabemos ya la historia de 1492 en adelante, cuando salieron desde agosto, septiembre y llegaron en octubre, pues ya fue otra historia diferente, y eso es lo que vamos a ver. Entonces estuve en la Escuela de Estudios Árabes, que eso pertenece al CSIC. El CSIC es una institución bien interesante que se llama el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o sea, ahí sí le toca a uno aprender y aprender realmente de todo eso. Y bueno, historia medieval islámica. Yo no soy investigador, yo quiero que sepan esto, porque yo no me dedico a la investigación, ¿cierto? Es decir, yo llevo investigando mucho tiempo, pero yo no soy un ratón de biblioteca donde desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche estoy investigando, pero me gusta mucho la investigación. Avancemos, por favor. Miren, cuando yo estudié arquitectura, pues tuve les voy a decir esto, como wow, o sea, no sé cómo llamarlo, de hacer la práctica con este señor que se llama Rogelio Salmona, y él tenía su taller en el último piso de la Sociedad Colombiana de Arquitectos allá en Bogotá, y pues yo entré ahí pues como en octavo, noveno semestre, y bueno, él me decía paisa y yo no sabía cómo decirle si don Rogelio y terminé diciéndoles que Salmón, y él me decía, él no entendía, pues yo sé que él no entendía, muy cascarrabias él en su momento, había acabado de salir un poquito de todo ese cáncer que le había dado y estaba apenas entrando en el mundo académico. Entonces él era de los que me explicaba en un papel y rayaba durísimo y mire paisa, esto se hace así, yo no sé qué, yo no entendía nada pues porque era en octavo semestre, y esto se hace así, entonces él arrugaba los papeles, ¿cierto? Todos los esquemas que él hacía los arrugaba porque se moría el susto que uno los cogiera y los vendiera afuera, eso era impresionante. Pero a mí lo que más me impresionaba era algo maravilloso en la oficina de él con María Elvira, con su esposa, era que no había ni un solo libro de arquitectura, ni uno. O sea, todos eran pájaros de Bogotá, la historia de las ciudades, y eso me empezó a motivar mucho a entender que el futuro de la arquitectura no estaba exactamente en el futuro de la arquitectura. Por eso me decidí estudiar otras cosas diferentes, ¿cierto? Eso no quiere decir que no haya hecho arquitectura, pero además el don Salmón me explicó un día qué era lo que había hecho cuando él se volvió del taller de Le Corbusier. Yo no sé si ustedes saben que Le Corbusier es el padre de la arquitectura moderna, y él estuvo allá porque él sabía francés, ¿cierto? Salmón sabía francés. Entonces él cogió y se fue para el taller de Le Corbusier, y ahí aprendió mucho en París y todo el tema, pero él se volvió un día, él dejó todo tirado y se volvió a recorrer Europa, y una de las ciudades que más le gustó fue Granada.
¿cierto? Y le impactó mucho cómo la arquitectura islámica manejaba el agua, ¿cierto? Y cómo manejaba las cubiertas. Miren que siempre hay ese tipo de cosas, ¿sí? Y por ejemplo, ahorita vamos a ver la Torre de la Kutubiyya, que ahorita estábamos hablando, que es la Kutubiyya, es una mezquita supremamente importante. Son tres torres importantísimas, dos en el norte de África, dos en Marruecos, y una que se llama la Giralda. No sé si ustedes han escuchado la Giralda, es porque tiene un giraldillo que gira, ¿sí?, en la parte superior. Pero como todas esas torres tienen un proceso, digamos, de arqueología de la arquitectura que ahorita les voy a explicar. ¿Listo? Entonces esto también me motivó mucho, pues, como a estudiar otra cosa. Dale. Miren, todos estos han sido mis maestros. A mí me gusta siempre ponerlos aquí porque desde Rafael López de Guzmán y Marilena Díaz Jorge, que son estos dos aquí, que han estudiado algo que se llama el mudéjar. El mudéjar es una palabra que significa el que se le permite quedarse. Desde 1212, cuando arranca una batalla de las Navas de Tolosa, ¿cierto?, en España, se empieza la recuperación del reino cristiano, ¿cierto? Porque fueron, como les digo, más de 7 siglos los que estuvieron los islámicos en España. Lo que pasa es que arrancan por el norte, desde el reino de Asturias, entonces ellos lo llaman reconquistando, porque el reino visigodo, después de los romanos, fue cristiano, ¿cierto? Entonces ellos lo llaman reconquista. Eso es un concepto le da muy duro, digamos, a los historiadores españoles, porque lo llaman conquista, ¿cierto? Entonces fueron digamos, haciendo esa reconquista, y a medida que iban haciendo esa reconquista se iba encontrando el arte y la arquitectura. Ahora, ojo con esto, ahorita lo vamos a ver. El arte musulmán no permite, en su mayoría, se han encontrado unas pinturas, pero no permite en su mayoría caras, ¿sí? No se permite, ni cuerpos. Todo es geométrico, y la geometría es una matemática impresionante. Ahorita inclusive van a ver un tatuaje que me hice de esas líneas geométricas, de esa ruta islámica. Eso es impresionante, eso es maravilloso, y cómo no incide en la arquitectura. Entonces ellos trabajaron eso que se llama mudéjar, y el mudéjar es una mezcla con ese arte sacro, ¿cierto?, que viene digamos, de todo el medioevo europeo. ¿Listo? Entonces voy a seguir. Por acá está Jesús Ramón Gutiérrez también, que Ramón Gutiérrez es uno de los padres de la historia de la arquitectura en Latinoamérica. Y por acá está Antonio Orihuela, Antonio Almagro, que recibió también los premios del Rey y la Reina. También trabajé con ellos. Miguel Ángel Tabales, que es en Sevilla. María Ángeles Utrero, que pues fue como una persona que me acogió mucho en la Escuela de Estudios Árabes. Y este que ustedes ven aquí abajo es el profesor Francisco Herrera, que es el director de mi tesis, que es yo creo que la persona más experta en el mundo en marcos de cuadros. O sea, él es experto en marcos de cuadros, en qué tipo de madera, en qué tipo de tallas, en qué marcos grandes, etc. Pero él me ha hecho un seguimiento súper definido. Entonces quería como también darles un homenaje. Vamos un poquito más rápido y dale. Bueno, estas son, digamos, como las instituciones donde yo he estado. Esta es la Universidad Pablo Davide, que es donde estoy haciendo el doctorado. En la Universidad de Granada también me dejó asistir a muchísimas clases cuando estuve allá en el Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la ciudad, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, la Conrad, y el máster que hice en Identidad Medio Europea, que fue con la Universidad de Lleida en España. Dale. Bueno, miren, todo esto me ha llevado a cuestionarme sobre los rasgos arquitectónicos y artísticos de América. Son españoles. Entonces a veces uno dice, ¿qué tan españoles somos? Hombre, sí, porque lo trajeron los españoles, ¿cierto? Y uno diría, ¿qué tan cristianos son? Hombre, sí, porque lo trajeron los españoles cristianos, ¿cierto? Pero ¿de dónde sale todo eso? ¿Cómo el Islam de alguna manera influenció la arquitectura de nosotros? ¿En dónde? Ya vamos a ver. Evolución histórica, arranquemos. Entonces, miren, dale. Esta es la península arábiga. Yo por aquí voy a señalar por aquí. Entonces miren, aquí está la península arábiga, ¿cierto? Aquí está toda la cuenca del Mediterráneo. Fíjense que esto es el centro del mundo. De hecho, cuando comenzaron los primeros mapas de Europa, dibujaban a Jerusalén como el centro del mundo, que es este punto, porque miren que sale hacia África y a la península, ¿cierto? Y toda la parte de Europa. Entonces nos vamos a concentrar aquí. Dale. Voy a ir un poquito más rápido a esta parte teórica. Miren, la Arabia preislámica, por ejemplo, ahorita que Fernando nos contaba lo de las burkas, en la Arabia preislámica las mujeres que se les descubría la menstruación, por ejemplo, las enterraban en un hueco y las apedreaban.
O sea, eso era un elemento bastante complicado. Ya después, cuando Mahoma con su hija Fátima y todo el tema y viene la evolución, él permite que cada hombre pueda tener a tantas mujeres, pueda sostener y mantener, que son dos cosas diferentes. Imagínense cómo es eso, ¿cierto? Entonces, hay veces uno ve a un hombre con 5 que se llama el harem, o haram, ¿cierto? O lo que nosotros llamamos aquí occidentalmente el harem, ¿cierto? Y uno ve a un hombre con 4 o 5 mujeres porque en la península arábica había casi el 40% de más mujeres que hombres, ¿cierto? Y los hombres en ese momento se dedicaban a no hacer nada y las mujeres hacían todo, inclusive la parte militar. Después de Mahoma eso cambió completamente. Eso sigue, bueno, por aquí dicen que eso sigue, ¿cierto? O sea, sigue lo del harem. El harem al contrario. Bueno, muy bien. Entonces miren, a esto le llaman la Jahiliyah, ¿cierto? Que es la edad de la ignorancia. Eran tribus politeístas. Miren esto, la mujer era un error de los dioses, pero eran politeístas, ¿cierto? Los bereberes eran los que iban de aquí para allá, etcétera, etcétera. No me voy a enfocar mucho en esto, pero textuales de la península eran bien complejas, ¿cierto? Sobre todo climáticas. Listo, eso tiene una incidencia en la arquitectura, digamos, del Islam, ¿vale? Y para que vamos entendiendo, ¿no? Listo, yo puedo pasar aquí, ¿verdad? Claro. Listo, entonces miren, a Mahoma, digamos, se le aparece el arcángel Gabriel, ¿cierto? Ese va, miren qué coincidencia, es la segunda, ya sería la tercera religión monoteísta en ese momento más importante, independiente obviamente del budismo, el zoroastrismo y otro tipo de religiones, pero acordémonos, venía Abraham, la religión hebrea, luego viene el cristianismo con Cristo y luego viene Mahoma, pero fíjense las coincidencias. Los templos donde oran los tres son exactamente iguales, son rectangulares, ¿cierto? Todos miran o a la Meca o a Jerusalén, etcétera, etcétera, y todos tienen torres, ¿cierto? Y todos tienen libros sagrados, ¿cierto? Excepto otro tipo de religiones. Entonces, por ejemplo, está el Pentateuco para los judíos y la Torá, ¿cierto? Está el Corán para los islámicos y la Biblia para los cristianos, ¿cierto? Y la torre es la misma, por ejemplo, para los cristianos el llamado a la oración es ¿cómo? ¿Quién sabe? Una campana, ¿cierto? El llamado para los judíos es con un shofar. Un shofar es un cuerno que se hace, ¿cierto? Y lo hacen así. Y el llamado para los islámicos se hace también en la misma torre y es un llamado, es un canto. Eso es hermoso. Ustedes no se imaginan, los que han estado en ciudades islámicas que tienen el rezo 5 veces al día, eso es lo más hermoso que hay porque empieza en un momento muy específico. ¿Listo? Entonces miren, la vida de Mahoma son el Corán, ¿cierto? Porque se supone que esto que está pasando aquí son unas revelaciones, eso es lo que se llama el Corán, ¿cierto? Son las revelaciones que le hace el arcángel Gabriel a Mahoma, y también Mahoma se fue 40 días y 40 noches, o sea, lo mismo que Jesús. Entonces uno no sabe si la historia ha sido adaptativa o ella ha adaptado las mismas coincidencias. ¿Listo? O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso la mística, la mitología, que son conceptos diferentes, también hace parte de esta jerga popular en las jergas y el argot. ¿Listo? Entonces Mahoma, miren, en el año 620 el arcángel Gabriel, revelación, el Corán, la noche del destino. En el año 613 predicaciones en la Meca, porque Mahoma, este señor que ustedes ven aquí, no sabía ni escribir ni leer. Entonces él empieza a hablar. Los primeros califas, porque hay una diferencia entre califas, emires y sultanes, los primeros califas, que son los que se supone que se consideran descendientes de Mahoma, ¿sí? Por eso hoy en día hay suníes y fatimíes, ¿cierto? Y esos dos se dan duro en el Medio Oriente, muy duro, y hay otras corrientes también, pero nos dicen, no, es que yo soy sucesor de Mahoma, y otros dicen, no, es que nosotros nos vamos a la Sunna. Por eso son los suníes, que la Sunna es uno de los artículos más importantes, es como los, no me acuerdo en la Biblia cómo son los números chiquitos, los versículos exactamente. Las Sunnas se dividen también en unos versículos muy pequeños, ¿cierto? Y son enseñanzas de Mahoma, pero ellos se van, ellos son muy ortodoxos. De hecho, miremos la diferencia, es que los musulmanes tienen una cosa que se llama el Corán, es la ley musulmana. Es decir, no es como en el cristianismo o en otras culturas que la religión es simplemente una modalidad de pensamiento, no es la ley, ¿cierto? En cambio en el Islam es la ley. Entonces avancemos un poquitico, esto es pura teoría, como les digo. Entonces comienza Mahoma a hablar y a predicar todas esas revelaciones que les había hecho el arcángel, ¿cierto? Adelante. Voy pasándolo aquí. Listo, entonces miren,
Y la palabra Islam significa sumisión, el Corán revelación, la sura es una secuencia. Esto es un poquito como de léxico como tal. Y miren, aquí comienzan entonces, esto es un poquito complejo, pero la primera dinastía, digamos, que viene de Mahoma, se llaman los omeyas, ¿cierto? Ellos son los que se supone inclusive que vienen de la sangre propia de Mahoma, ¿cierto? Por eso ellos están allá, los omeyas están allá, pero como todo en todas partes, divide et impera, ¿cierto? Divide y vencerás. En todas partes ocurre lo mismo. Cuando los omeyas fueron tantos y tantos y tantos, entonces el uno quería el poder, el otro quería el califato, el otro quería el emirato y el otro quería el sultanato. Entonces eso empezaron a pelear entre ellos mismos, y una familia de esas empezó y se volvió por todo el norte de África. Listo, voy a pasar por aquí un poquito más rápido. Miren, el Islam tiene 5 pilares, ¿cierto? Uno es que ellos tienen que rezar 5 veces al día, por eso la bandera de Marruecos es una bandera de 5 puntas, ¿cierto? Es la que uno se como así, ¿cierto? La bandera es la de 5 puntas. El otro es que usted tiene que ir una vez, al menos una vez en la vida, tiene que ir a la Meca, ¿sí? Antes del Concilio Vaticano II nosotros también teníamos que ir una vez, los que somos, digamos, católicos, de educación católica, teníamos que ir una vez también en la vida a Jerusalén. Fíjense que ese tipo de cosas son muy parecidas. Hay otro que es el impuesto, que es como algo que usted tiene que dar filantrópico en la vida, ¿cierto? Ahí vamos en el tercero. El otro es la promesa o profesa, porque se puede decir de los dos, es que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su único profeta. Sí, esa es la otra. Y la otra es el ayuno del Ramadán. Ellos, los islámicos, los maneja el calendario lunar, no el solar como el de nosotros. Por eso también la luna es muy importante para ellos, la estrella de 5 puntas y la luna. Listo, para que todo lo tengamos en cuenta. Y esto es muy bonito. Simplemente les quiero comentar como algo de esto, y es que ellos, el salam aleikum, sí, uno responde, pero aleikum salam es la lengua árabe, porque en un momento los califas definieron que solamente había un solo texto del Corán, el resto los quemaron, porque como eran revelaciones, y eso era lo que hacía Mahoma, y eso fue una jerga popular hasta que llegaron los califas y definieron: quememos todos los libros y vamos a dejar uno solo, ¿cierto? Pero ese solo es muy pretencioso, deja mucho que decir a las interpretaciones y a las posiciones. Por eso es que, por ejemplo, hoy en día muchos islámicos dicen: no, es que sí se puede tomar alcohol, o sí puede haber homosexualidad en el Islam, por ejemplo. Ya tienen otros tipos de corrientes, ¿cierto? Mientras que hay otros muy ortodoxos. Lo mismo, por ejemplo, en Jerusalén, recordemos los que saben donde está el de Cristo, el Santo Sepulcro, ¿cierto? Que son 5, si no estoy mal, son 5 o 6 instituciones que la cuidan, ¿cierto? Ellos no se han podido poner de acuerdo. No sé si saben la historia de una escalera famosa que está allá en la fachada, y que eso no lo pueden quitar. Es una escalera que hay de madera, eso es rarísimo y lleva muchos años. Busquen y verán para que vean. Entonces están los etíopes, están los griegos ortodoxos, están entonces los otros, y no se han podido poner de acuerdo ni siquiera para limpiar un pedazo, una columna para un lado. Pues el Islam es lo mismo, el budismo es lo mismo, los judíos también es lo mismo. En todas partes es exactamente lo mismo, ¿listo? Y ellos tienen algo muy lindo, y es que ellos se arrodillan, ojo con esto, ponen las 2 manos en el piso y ponen la mente en el piso. ¿Por qué? Porque el corazón está por encima de la mente. Entonces por eso el arte es tan importante para el Islam, porque es todo de corazón, es una parte muy creativa. Por eso ellos son tan fanáticos, porque las emociones y el sentimiento para ellos son supremamente importantes, ¿cierto? Imagínense eso tan bonito. Y ellos, el Salikum Alam, que es la lengua árabe, que es la que define el Islam, que era como la lengua latina, digamos, para los cristianos, pero ya después las lenguas romances se empezaron a definir independientes. Pero miren esto, ellos saludan, se ponen la mano aquí, luego en los labios, luego en el corazón, y dicen: para ustedes. Entonces, ¿eso qué significa? Pienso lo que hablo lo que siento para ti. Ellos tienen unas cosas muy interesantes. Voy pasando por aquí. Bueno, entonces miren, se generó el primer califato omeya en la península. Miren todo esto tan verde, y eso comenzó hacia la izquierda por todo el norte de África. Estas tribus que están aquí eran supremamente agresivas, no las pudieron, digamos, como evangelizar, por decirlo así, en el Islam, ¿cierto? Entonces no se pudo. Pero todo esto, como llegaron por acá, entonces miren, llegaron a esta puntica y ya pasaron a España, ¿listo?
En el año 711 fue que ocurrió este punto donde pasaron aquí, que llegaron los islámicos. Entonces miren esto, yo me voy a volver a este norte, así sea el Atlas, que está aquí al norte de Marruecos, ¿cierto? Pero todo esto es demasiado seco, lo único que tiene es el Mediterráneo, ¿sí? Pero cuando pasan aquí, ellos lo que empiezan a ver es, primero, muchos conejos, ¿cierto? Al-Ándalus es la tierra de los conejos, ¿cierto? Hispania es la tierra de los conejos. Pero segundo, agua, árboles, comida, ¿cierto? Y todo estaba en un estado completamente deteriorado por los visigodos, ¿sí? Entonces, miren esta poesía. Oh habitantes del Al-Ándalus, qué suerte la vuestra, agua, sombra, ríos y árboles. El paraíso eterno está solo en vuestro país. Si yo pudiese escoger, lo escogería. No temáis entrar en el infierno, pues ello no es posible, después de haber estado en el paraíso. Si es un poeta almorávide, que fueron unos bereberes que apoyaron mucho cuando estaba la Reconquista. Voy a seguir pasando un poquito. Entonces miren, esto es lo que comienza a ver en el Al-Ándalus, ¿cierto? Por eso hoy llamamos Andalucía, ¿sí? En ese momento se llamaba el Al-Ándalus. Entonces ellos llegan en el 711, ocupan y empiezan a hacer el primer califato, que se llama el califato Omeya, ¿sí? Voy a ir un poquito más adelante. Esto es en Córdoba, hasta la ciudad de Medina Azara, ¿cierto? Que tiene este tipo de arcos que vienen también de algo, digamos, que los propios romanos nos dejan, pero no tan estéticos. Esto empiezan a manejar un tema de colores muy importantes y este ancho que viene aquí, que esto es un círculo completo, este ancho que viene aquí es completamente estructural, ¿cierto? Desde el punto de vista arquitectónico. Y eso, pues ustedes miren Villa de Leyva, todos los primeros pisos tienen tipos de arco, ¿cierto? Hombre, es un arco diferente, solamente el del acceso, ustedes empiezan a mirar, todo eso nos lo trajeron los conquistadores españoles, ¿cierto? Voy a seguir por acá. Miren, por ejemplo, estas son las mezquitas, ¿cierto? Las mezquitas tenían un patio, un atrio, ¿cierto? Que generalmente era el atrio de los naranjos, con una torre que se llama alminar o minarete, que es donde sube el muezín a cantar, a hacer el canto, ¿cierto? ¡Alá! Y eso se empiezan a hacer así, 5 veces al día. El que se supone que no puede ir a la mezquita, que es el que practica el Islam, y se supone que no puede ir a la mezquita, tiene que en su celular cuadrarse a donde le dé la Meca, ¿sí? En la brújula, y en ese momentico se tiene que hacer su oración. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Cairo, nos tocó, en el Museo del Cairo, nos tocó algo muy bonito, y es que los que estaban trabajando dentro del museo, ellos se hacían como en una esquinita, ¿cierto? Se hacían en un puntico y sacaban un tapetico, es muy lindo, el tapetico es muy chiquitico, es hermoso, y ellos lo ponen ahí y hacen su oración, ¿cierto? Entonces, miren lo que tiene una mezquita, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, como Santa Sofía en Estambul, no sé si alguien de pronto conoce Santa Sofía, pero Santa Sofía fue primero una catedral y luego la convirtieron en una mezquita. O sea, fíjense lo que está sucediendo hoy en día, por ejemplo, con la invasión en Ucrania. O sea, vuelvo y digo, yo no voy a decir nada que es malo ni bueno para que no me malinterpreten, pero las guerras se hacen a partir de destruir. Hombre, ¿para qué? ¿Para qué si usted después va a tener que construir? Cambio en este momentico, en esa época, pues llegaban los conquistadores simplemente y le cambiaban de uso y ya. Llegaron los reyes Fernando e Isabel en ese momentico, entonces lo que está, por ejemplo, en Córdoba se llama la mezquita catedral o catedral mezquita, porque llegaron y pusieron una catedral ahí donde había una mezquita, ¿cierto? En cambio Santa Sofía, Hagia Sofía, en Estambul, fue lo contrario. Primero fue una catedral y luego una mezquita. ¿Listo? Voy a ir pasando también para que empecemos a mirar todo esto. Bueno, esto es Córdoba, esto es impresionante, esto es lo más hermoso que hay y fue hecho sobre columnas, inclusive estas columnas son corintias, hay jónicas y dóricas. Acordémonos los 3 órdenes de la arquitectura: dórico, jónico y corintio, ¿cierto? El dórico es el más austero, el más sencillo, el más robusto. Las columnas nunca se pegaban al piso, siempre eran con unos elementos de plomo para permitir el movimiento. O sea, los romanos fueron de los primeros que empezaron a hacer sismorresistentes, ¿cierto? Y los dóricos, los jónicos, pues ya son un poquito más, digamos, más ilustrativos, más expresionistas, y todo eso lo empezaron a tener también los musulmanes. Miren esto, qué belleza. Voy a pasar por aquí. Esto no sé si alguien lo identifica, es el Alcázar de Sevilla, el Alcázar de los Reyes de Sevilla, inclusive una mezcla mudéjar, porque tenía un emir y luego un sultán, y ese emir y sultán, lo mejor es que era amigo de los cristianos.
Entonces hay muchas cosas, inclusive muchas inscripciones en todo esto que se llaman yeserías, porque eran hechas de yeso, muchas inscripciones que eran yeserías donde hablaban de los cristianos o hablan de los cristianos. ¿Listo? Para que lo entendamos todos. Miren, esto que ustedes ven aquí se llama patio. La palabra patio viene de pasto, ¿sí? Para que sepamos. Y el patio es un elemento romano, pero que ya se había inventado también en Persia, pero en templos, no en viviendas. Y la cubierta que viene hacia adentro en los patios es para recoger el agua, ¿sí? Que antes se llamaba el impluvium, hacia adentro, y pluvium o pluviométrico es la lluvia, ¿cierto? Porque se recogía el agua para los animales. El agua nunca fue para el cuerpo, para bañarse el alma sí, por eso lo hacían una vez cada tanto tiempo. Ahora pues no se baña el alma todos los días, pero esto es importante tenerlo en cuenta. Miren, estos arcos se les llama polilobulados porque es un arco polilobulado, ¿cierto? Tiene muchos lóbulos. Miren esto también es hermoso, esto es en Zaragoza, ¿sí? Todo esto es el arco polilobulado con pilastras o columnas, digamos, romanas, todo esto también. Y miren, esta es pues la Alhambra con el albaicín enfrente. Miren, la Alhambra tiene muchas cosas. Miren, uno lo imponente que ve es este edificio que está aquí, que es netamente renacentista, ¿cierto? Es el edificio o el palacio de Carlos V. Y fíjense que está la torre o campanario porque sí demolieron el alminar o el minarete que existía en la Alhambra, ¿cierto? Pero todo este complejo que está aquí, todo eso se construyó casi en 300, 400, 500 años, ¿sí? Voy a seguir pasando. Entonces miren esto. Voy a pasar esta diapositiva rápidamente. Esta es España. Este es el Principado o Reino de Asturias. Fíjense que Asturias nunca fue conquistado por los islámicos, ¿cierto? Por eso hoy en día los reyes se llaman los reyes de Asturias, ¿cierto? Porque es como lo más puro y la casta más pura española que hay, ¿cierto? Entonces miren, desde el año 1212 comienza toda la reconquista o conquista. Miren esta franja, entonces va bajando, y ya por acá al final, en 1492, que están las últimas, digamos, ciudades, entonces ya todo esto es, en su defecto era castellano y aragonés, ¿sí? Ellos tenían un problema muy grande. ¿Qué pasa? Cuando yo iba reconquistando, yo como rey, pues no podía echar a todo el mundo, porque entonces ¿a quién le cobro yo un impuesto mayor? ¿Cierto? Yo le cobraba un impuesto mayor a los judíos por las juderías, o sea, yo les permitía quedarse, y a unos islámicos, hasta que allá llega después Cisneros con todo el sistema de la Inquisición y todo eso, y chao. O sea, en la misma época expulsan a judíos y a musulmanes de la península. ¿Y qué hacen toda esa cantidad de gente? Es que ellos decían, es que es mi casa, es que yo no soy de Arabia, es mi casa, yo llevo 7, habían familias, heráldicamente hablando, que llevaban 7 generaciones ahí, ¿cierto? Entonces ellos, ¿para dónde se fueron? Hombre, unos se fueron para unos estados europeos que los dejaban trabajar porque les podían cobrar un impuesto más alto. Pero imagínense todo esto, esta reconquista, ¿con quién se habita eso? Entonces, mucha gente, eso no está en los libros, pero mucha gente se cambió el nombre a nombre castellano, ¿sí? Por eso es que nosotros hoy en día decimos ojalá, que significa O-H-Alá, por Alá. Por eso es que nosotros también hablamos de algarroba, de alfileres, de alfil, de alarifes, ¿cierto? Hablamos de almohada, de muchas cosas, ¿cierto? Por eso es que ustedes van a San Victorino y eso es el regateo. Eso no vino de los góticos europeos, occidentales, medievales, no, eso vino de la cultura islámica, que es diferente al árabe. Sí, ojo con esto. Hombre, que el árabe, los árabes tuvieron, el Islam nació en Arabia Saudita, perfecto, pues que en ese momento ni siquiera era Arabia Saudita. Entonces, ojo con esto. Voy a irme un poquito más adelante. Miren, estos son los que se llaman las almunias o las almanas, ¿sí? Que son las fincas palaciegas islámicas, ¿cierto? Miren lo que es una ciudad islámica. Yo no sé si ustedes han ido, por ejemplo, al Codito en Bogotá o al Salvador en Medellín, tengo pues como una cercanía, o Siloé en Cali, ¿cierto? Eso es una casa encima de otra casa porque es que se le casó la hija, entonces hizo una casa encima de la casa, o aquí al ladito, entonces le compró y entonces uno entra y eso es un mundo medieval como la película El nombre del arroz, ustedes se acuerdan, la de Humberto Eco, la librería que uno entraba por unas escaleras y luego salía como Mauricio Secher, eso era así, eso es impresionante. Y esto era así, porque miren, esto era una casa que se entraba por acá y entonces tiene esto, que esto es muy importante, ojo con esto, se llama zaguán. ¿Y por qué tiene esta manera y esta forma? Porque la mujer tenía que estar adentro de la casa. Para el Islam, la mujer tiene que estar adentro de la casa. ¿Por qué? No porque, mija, vaya usted en la cocina, no, ojo con eso,
sino porque la mujer no tenía que ir a la batalla. Eso solamente lo hacía el hombre. De hecho, para el Islam es una vergüenza llegar a viejo, porque ellos, si morían tempranamente en la guerra, es porque la yihad les permitía morir por el Islam, ¿sí? No por su patria, porque eso no se veía en ese sentido territorial. Entonces miren que el zaguán no permitía, si estaba la puerta aquí abierta con esta calle, si pasaban hombres, ver a la mujer adentro. Lo mismo que nuestras casas coloniales. El zaguán tiene un recorrido, pero tiene dos puertas. La primera, que es alta, pues me imagino que saben por qué la puerta es alta, porque la gente entraba a caballo, ¿cierto? Montada, inclusive montada, ¿sí? Y usted entra a la primera puerta y la segunda, porque no se permitía ver más allá de la segunda puerta. De hecho, el postigo, porque está bien dicho de las dos maneras, ¿cierto? El postigo es la ventanita pequeña, ¿cierto? Las casas islámicas no tienen ventanas, porque no se permite ver eso, y tiene una cosa que se llama las maharabillas, de ahí viene esa palabra también, que son como unas rejillas que cuando entraba algún invitado a la casa, las mujeres tenían que subir al segundo piso, y esas rejillas era para que la mujer pudiera ver hacia abajo, pero el hombre de abajo hacia arriba no, ¿cierto? Lo vamos a ver ahorita más tarde. Entonces, miren todas estas ciudades, está Cartago Nova. No me voy a centrar aquí mucho en esta teoría, en esta parte, pero miren, por ejemplo, este Yazid en Irán, y aquí vemos un poquito la casa, y entonces todo este estudio, más estos dos libros que se llaman Villas en Paralelo, miren, Cartagena con Veracruz y París con Buenos Aires, pues esa fue mi tesis en la maestría, ¿cierto? Entonces yo hice un comparativo entre Granada y Cartagena de Indias. Yo me acuerdo que cuando hice la presentación, inclusive los directores no el director de la tesis, sino el jurado decían, no, es que a mí no me casaba eso, eran dos españoles pues muy ortodoxos, y no me casaba eso, pero después de la presentación, cuando les expuso el tema, vieron, wow, o sea, yo no sabía que Cartagena de Indias, que fíjense que la palabra Cartagena viene de Cartago Nova, para que sepamos Cartago la nueva, ¿cierto? Tiene tanta similaridad con Granada, con Sevilla, con las ciudades andaluzas, con Málaga, con Valencia, con Cádiz, ¿cierto? Entonces yo hice este trabajo que fue hacer un comparativo. Rápidamente, ¿cuál es el comparativo? Miren, 1492, ¿cierto? Historia cronológica, y empecé a hablar un poquito sobre la historia de Cartagena de Indias, todo esto, la India Catalina, Pedro de Heredia, aquí el archivo de Indias de Sevilla, porque los archivos de acá, tristemente lo tengo que decir, son muy pobres en información, ¿cierto? Sí los sabemos cuidar, los hemos aprendido a cuidar, pero en información son muy pobres. Además que toda esa información está en el archivo de Indias, ¿cierto? Es impresionante, ¿sí? Entonces yo sigo, y luego la historia de Granada. Entonces miren, me puse a estudiar la historia de Granada por todas partes, un comparativo, hombre, miremos desde el punto de vista de una ciudad que es central y que son la mayoría de ciudades europeas. En cambio Cartagena de Indias fue por acá en la esquina, por acá Tierra Bomba, por acá otras baterías, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces empecé a estudiar todo eso, y miren qué particularidades. Por ejemplo, esto es donde está San Juan Bautista enterrado, que es de los Omeyas, y miren toda esta particularidad de arcos que se repiten en todas partes, y esta es la Casa de la Aduana en Cartagena, ¿cierto? Y estudiar un poquito las ventanas, los balcones, cómo es el postigo, y miren con unos elementos importantes. Entonces me di a la tarea de estudiar al detalle, que eso es lo que estoy haciendo. Voy a pasar un poquito esto, planimetría, sistemas geométricos, etcétera, etcétera, y desde lo histórico, ¿cierto? Miren que aquí está el 2 de enero de 1492 y el 12 de octubre de 1492, cómo empieza un intercambio cultural entre, no solamente al comienzo de los primeros 4 viajes, sino cuando venían acá, ya la conquista, que ese ya es el segundo paso, porque primero es el descubrimiento, wow, es que hay loros, wow, es que hay guacamayas, wow, es que hay quinoa, wow, es que hay unos sistemas de riego interesantes, wow, es que hay indígenas que son caníbales. Yo no sé si ustedes sabían que la palabra caníbal viene de caribes. Por eso ellos, cuando llegaron aquí y encontraron que les gustaba la carnita del brazo del primo y el amigo y de todo eso, pues eso fue un impacto grandísimo para una velocidad, digamos, cultural desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces miren, voy a pasar un poquito esto, la contrarreforma, pues empecé a estudiar la arquitectura mudéjar. Miren, esto es lo que yo les digo, arquitectura mudéjar de Rafael López de Guzmán, es toda esa mezcla en los techos que se habla del lazo, es decir, todo esto es islámico, si ustedes ven esta línea que viene por acá, aquí pasa por debajo y aquí pasa por encima, eso es lo que nosotros le llamamos el lazo.
Ustedes lo van a ver en el Santo Exeomo, lo van a ver en muchas casas de la colonia, lo van a ver en la casa del Floreno en Bogotá, en esto que se llama tirante, porque eso se llama par y nudillo, que ahorita les voy a explicar. Todo eso viene de esa evolución. Perdón, ¿cómo vamos de tiempo? Muy atrasados. Bueno, voy a intentar avanzar un poquitico. Mejor dicho, no me voy a meter por aquí en las leyes de Indias. ¿Qué empiezo yo a ver? Voy a pasar el patio. El patio es un tema muy importante en la cultura islámica, por lo que le digo, miren, el peristilum de los espacios egipcios, la evolución de la casa romana, la casa gótica, las mezquitas, todo este tipo de arquitectura. Voy a ir un poquito más adelante. Miren, la típica casa musulmana. Usted tiene una entrada, esto se llama el zaguán, y usted no ve nunca el patio, ¿cierto? La persona que está caminando por acá afuera nunca ve el patio. Estas son las galerías y toda la casa es abierta hacia el patio, nunca es hacia afuera, ¿sí? Miren esto por ejemplo es en Granada, en Sevilla, en Córdoba. Todas estas casas son muy parecidas a las que nosotros tenemos acá. Cubiertas. Entonces esto me llevó a estudiar un poquito las cubiertas. Las cubiertas las hacían los arquitectos y los carpinteros islámicos. Miren, muy sencillo, esto se llama par, esto tiene un par, otro par, y la punta aquí se llama hilera. Cuando yo le pongo un elemento aquí horizontal se llama par y nudillo, porque es que amarra un poquitico para que la luz pueda ser mucho más grande. Esta tiene 3 paños, 1, 2 y 3. Esta tiene 5 paños, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando en planta está así cuadradita se llama ochava, y cuando está rectangular se llama ochavada. En una iglesia, por ejemplo en nuestras iglesias, podemos encontrar 3 naves, la nave principal, 2 naves secundarias, par hilera, par y nudillo, par e hilera. O podemos encontrar, por ejemplo, par y nudillo y par e hilera en otro lado. Esto es simplemente lo que yo he venido, digamos, estudiando. No voy a presentar aquí el video. Miren, la lacería arranca de una cruz y luego esa cruz se rota y genera 8 puntas. Miren todo esto tan hermoso que empieza a ser la figura de 8 lados. Entonces esto, por ejemplo, fue lo que yo estudié. Estos son los esquemas que yo hacía mirando las cubiertas en todos estos países islámicos, cómo esta línea se mezclaba, y luego lo pasaba a geometría y luego lo pasé a un AutoCAD, porque tienen inclusive unas dimensiones específicas. O sea, este espesor de esta línea es un octágono de la línea central. Es decir, si usted se supera un poquitico, ya esta estrella no le queda perfecta. Y miren, ese es el tatuaje. Está en la pierna. Cuando yo terminé el tatuador me dijo, ¿qué tatuaje tan difícil? Porque primero hacer una línea recta en el cuerpo es muy complejo, ¿cierto? Pero después hacer la geometría inclusive es mucho más complejo. Esto es lo que se llaman, yeserías y alicatados. Miren esta belleza. Aparecen de figuras del octágono, ¿cierto? Las yeserías son yeserías, los alicatados se les llaman así porque son cerámicas cortadas con alicate, ¿cierto? Por eso se llaman alicatados. Y tenemos algo que se llaman los mocárabes o las mucarnas, que significa el cielo islámico, que es lo que ustedes ven que cae aquí. Las piñas, que la podemos encontrar en innumerables templos en Colombia, vienen de los mocárabes. Todos estos elementos geométricos que caen, fíjense esto es por ejemplo en la iglesia de San Francisco en Bogotá, ¿sí? En Monpós también hay impresionante, casi todos los templos tienen esto. Entonces miren, por ejemplo, fíjense, esta es la Giralda, ¿cierto? Y esto es una, digamos que está al norte de África, empiezan a ser primos. Alminar o minarete, miren, esto es Santa Marta, ¿cierto? Es una acuarela en Santa Marta, y ya se le llamaba la casa donde hoy es el Museo del Oro, ya le decían que tenía un minarete, ¿cierto? Entonces es un legado también arquitectónico del Islam. ¿Qué herramientas de búsqueda he tenido? Voy a ir un poquito más rápido. Esto fue en Medina del Campo, que fue donde nació Isabel I de Castilla. Hicimos un ejercicio que se llama arqueología de la arquitectura. Usted cuando tiene un muro, usted puede hacerle una arqueología a ese muro. Entonces usted dice, aquí hay más piedras, aquí hay menos piedras, aquí hay menos piedras. ¿De qué época es cada uno de esos, digamos, elementos? Porque cuando usted ve una casa, usted no puede decir, no, es que es una casa de hace 200 años. No, puede ser una casa de hace 300, lo que pasa es que ha tenido muchas ampliaciones. Qué pena, tengo que ir un poquito rápido, pero es por el tiempo. Me he sumergido también, digamos, a entender cómo es la oración islámica. Todos estos son los esquemas que he tenido pues en los viajes. Libros, mejor dicho, innumerables, pues desde las obras de San Miguel hasta Santiago Sebastián, Alberto Corradine, Ramón Gutiérrez, Germán Telles, personajes pues digamos de la historia nuestra impresionante, María Carmen Borrego Pla, que es esta,
Bueno, en fin, digamos que esto lo que uno termina haciendo es una super librería impresionante de todo este tipo de cosas. Y este es el libro que ustedes van a encontrar afuera, ¿cierto? Que es todas las fotografías que yo he hecho durante todos estos 15 años. Yo no le puse un pie de página a cada fotografía. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero que vean es la geometría, los colores específicamente, no que me la relacionen con, digamos, un proceso o una cultura o un territorio. Ahora, el ejercicio concluyente es este. Esto es lo que, digamos, define. ¿Dónde hay aquí todas estas fichas de estudios? Donde yo encuentro patios, cubiertas, balcones, torres, algunas fachadas, cultura. Entonces yo empiezo a visitar. Miren, esta es la Torre Mudéjar en Cali. Mírenla. Tiene 4 calles, esto es una calle, la 2, la tercera y la cuarta. Y fíjense la sinonimia, por ejemplo, con lo que esta fue la que casi sufre, que es la Cutubilla, la de Marrakech, que casi se cae ayer, ¿cierto? Con el terremoto. Pero entonces miren esto. Miren las casas, por ejemplo, en Cereté, es un pueblo al norte, sí, pero miren los arcos, miren los corredores, miren esta sinonimia. Ahora miremos Ayapel, tienen aunque ellos no pueden no saber de dónde viene, pero esto es un arcomella. Aquí está el arcomella, ¿sí? Y a ellos les encanta, la cultura les encanta. Ahora miren esto, las especies, ¿cierto? Todos estos arcos, esto inclusive en Lorica tienen un monumento al lenguaje árabe, ¿cierto? Pero cuando usted recoge todo esto es como estar en un zoco islámico, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, en Medellín hay esta iglesia que es de San José del Poblado, tiene unos elementos aquí en ladrillo que son muy parecidos a la iglesia de Cristo de la Luz en Toledo, que es la tierra de las 3 culturas. Y miren todo este tipo de arcos omeyas, aunque eso se puede llamar neo-árabe, porque es digamos una arquitectura un poquito más tardía, ¿cierto? Ahora miremos todo esto, ¿sí? Esto es en el Hospital Real, Las Piñas y Mucárabes, miren cómo se va viendo, entonces uno lo va trayendo aquí, la Concatedral de Río Negro, todo esto está lleno de este tipo de cosas que son lacerías y que son elementos. Ahora, hice este seminario con este señor que se llama Francisco Mamani, que es para ver en las iglesias de nosotros todos esos rezagos de la arquitectura mudéjar. Entonces me fui a la iglesia de San Francisco en Río Negro, todo este tipo, ¿se acuerdan lo que yo les estaba explicando del par y nudillo acá? Miren que es par casi que hilera, todos estos canes que se ven aquí son impresionantemente, supremamente bonitos y están con lacería. Este es el convento del Santo Exeomo, yo se lo recomiendo, queda a 15 minutos de acá, de Villa de Leyva. Miren esto es lo que se llaman los tirantes, que están apoyados sobre los canes, y este, por ejemplo, este queda en Cádiz, que fue donde Colón arrancó, y miren el patio, ¿cierto? Es casi lo mismo, es toscano. Y estos tirantes, miren que tiene la lacería, miren que tiene este elemento por acá, este se bordea, este viene aquí. Estos son los estudios de Corradín también que hizo sobre el convento de Exeoma. Esto es una casa en Cartagena de Indias, y miren, la propia casa también tiene los tirantes ahí, tiene los arcos, tiene la estrella de 8 puntas, ¿cierto? Esto es un ejercicio de arqueología de la arquitectura que le hicimos a esa casa también, con unos estudios de las maderas, unos estudios volumétricos que se hicieron para entender un poquito. Bueno, voy a seguir como con esto. Bueno, esto es en Tunja, miren, esta es la capilla del Voto, esta es la casa del escribano que tiene unas cubiertas hermosas, la casa del fundador, la catedral de Tunja que también tiene una lacería importante. Miren esto, que aunque es un elemento que es un octágono, un hexágono, uno diría que es completamente renacentista, pero cuando uno empieza a ver el resto de compañeros de otras cubiertas, miren lo que está pasando. Y este es San Francisco en Tunja, o sea, miren todos estos elementos, eso viene de la arquitectura islámica, ¿cierto? Eso es lo que yo estaba buscando. Santa Clara la Real en Tunja es impresionante, es hermosísimo. La lacería tiene una cantidad de elementos incrustados de otras maderas que han permitido que todo eso, que esa lacería se convierta mucho más fuerte. Miren la estrella también, la estrella de 8 puntas también está muy repetida. Este es el Topo en Tunja, que también tiene este tipo de cosas. Miren cómo es un claustro que está al lado también, tiene la misma estrella que está aquí, ¿sí? Como les digo, todo esto son rezagos que vienen del Islam a la arquitectura colombiana. Miremos esto, Santo Domingo en Tunja. Voy a ir un poquito más rápido. Esta es una casa en Monpós, la que ven ustedes aquí, la otra casa en Monpós, o la Casa de la Cultura
del general Ribón en Monpós, que les recomiendo para que vayan, que es hermoso Monpós, es impresionante, la capilla del cementerio de Monpós, el colegio Pinillos, el claustro de San Carlos, todo ese tipo de cosas tienen unos rezagos netamente islámicos. Por ejemplo, la iglesia de San Agustín, la iglesia de la Concepción, miren este octágono, ¿cierto? Es impresionante cómo está dividido por dentro. Obviamente, miren lo que hablamos ahorita, ¿cierto? Este es par y nudillo, y aquí está par e hilera, ¿sí? Que son, esta es la nave secundaria, esta es la nave principal, ¿cierto? Todos estos tirantes, sí, listo, ya estamos listos. Bueno, yo lo que les quería mostrar con todo esto es, bueno, he visitado por lo menos aquí en Colombia unos 200 proyectos que tienen estos rezagos, digamos, islámicos de nosotros. Entonces, espero que hayan entendido por qué se habla del Islam a la arquitectura, ¿cierto? Y como un rasgo, como una consecuencia, como algo. A mí me decían, pero es que eso no es islámico, si es cristiano. Yo sí, pero ¿dónde sale? ¿Cierto? Yo confirmo que mi tesis sí es que viene del Islam, porque esto realmente viene del Islam, como la arena del Sahara. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Los que tengan de pronto preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud?